Ministerio de Educación. Muy buenas tardes con todos, con todas, tengan ustedes, a nombre del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Gestión Descentralizada, queremos darle la más cordial bienvenida a esta primer webinar de lanzamiento de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa. La Comunidad de Práctica de Gestión Educativa aspira a ser justamente el espacio en el cual todos los servidores públicos de DRE, de UGEL, también de los gobiernos locales, participen de manera dinámica, puedan intercambiar sus experiencias, compartir conocimientos en el marco de esta emergencia sanitaria, uniendo así sus esfuerzos para la continuidad y la mejora de nuestra gestión educativa. En este primer webinar tendremos las ponencias de expertos que están vinculados al sector educación y a tecnologías educativas para comentar la importancia del interaprendizaje a través del intercambio, retroalimentación de experiencias, también que vienen desarrollando las DRE, UG, los gobiernos locales a nivel nacional, y de esta manera pues dar continuidad a la prestación del servicio educativo. Nuevamente la bienvenida entonces para todos ustedes. Queremos dar un cordial saludo a todos los directivos de las DRE y UGEL que están participando a nivel nacional. También a representantes de los gobiernos locales, tenemos las representantes de la REMURPE también con nosotros en esta tarde, les damos la bienvenida. Representantes también de la academia, público en general que nos están acompañando el día de hoy en esta tarde. Por parte del Ministerio de Educación, en principio saludar a nuestro viceministro de Gestión Institucional, Sandro Parodi, que se encuentra también con nosotros, al director general de Gestión Descentralizada, José Carlos Vera, a Liliana Vargas, quien es la directora de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, y también a nuestros invitados, a Mariana Hidalgo, directora del programa de programas académicos de Latinoamérica de Microsoft, también a Martín Vegas, quien es coordinador del programa Horizontes de Educación Secundaria de UNESCO Perú y miembro además del Consejo Nacional de Educación, y también está con nosotros Roberto Barrientos, quien es coordinador general del proyecto Comunidades de Aprendizaje en el Perú, y Wilfredo Mesarina Esquivel, que es director regional de educación de Huancavelica. Un abrazo virtual para todos ustedes, bienvenidos nuevamente. Antes de dar inicio ya a esta primera webinar, quisiera dar algunas pautas, sobre todo de la participación para todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo en distintas partes del país. Comentarles que de acuerdo al programa, nuestros expositores van a tener 10 minutos de tiempo para desarrollar cada una de sus ponencias. Ustedes como participantes en el panel, en la pantalla que tienen en estos momentos en el computador, podrán realizar las preguntas a través del chat, las cuales van a ser alcanzadas a mi persona y irán siendo absueltas también por los expositores en el desarrollo de nuestra reunión de hoy. Para dar las palabras de bienvenida de la comunidad, quisiéramos invitar a nuestro viceministro de Gestión Institucional, Sandro Parodi, para que tenga la amabilidad de acompañarnos y dar estas palabras. Muchas gracias, Gonzalo. Quería aprovechar la oportunidad para saludar a toda la audiencia presente, también a los destacados ponentes que hoy nos van a compartir toda su valiosa experiencia, cómo se gestiona el aprendizaje desde distintos roles, bajo distintas modalidades y ahora en un contexto mucho más desafiante, ¿no? En el contexto de la pandemia. Solo para recordar también que en estas palabras de bienvenida que este webinar tiene como objetivo poder ser una primera muestra activa del interaprendizaje, ¿no? Es el mismo que a partir de hoy se promoverá a través de la comunidad de práctica de gestión educativa. Queremos poner la práctica de gestión educativa a disposición de los equipos de la DRE, los gobiernos regionales, la SUGEL, los gobiernos locales, con la idea de promover y acompañar la retroalimentación de las iniciativas, todas las iniciativas de gestión a partir de las propias experiencias que se vayan identificando. A su vez, también ponemos a disposición de la comunidad educativa en general para que también puedan ir visibilizando las distintas iniciativas de gestión que se van desarrollando en el territorio frente a este contexto de la pandemia, ¿no? La idea es visibilizar todos estos aprendizajes, circularlos, promoverlos para que todos vayamos retroalimentando, ¿no? Para finalizar, solo un llamado a seguir articulando esfuerzos
para asegurar que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de acceder al servicio educativo, algo que la pandemia ha puesto en riesgo más allá incluso de las condiciones normales. Así que con todo espero que sea una charla muy provechosa y nuevamente gracias a todos los presentes por el interés. Muchísimas gracias, viceministro. También dejamos en el uso de la palabra a José Carlos Vera Cubas, quien es director general de gestión descentralizada. José Carlos, también para tu saludo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias a nuestro viceministro, Sandro Parodi, por sus palabras de bienvenida, su presencia en este espacio. Muchas gracias también a nuestros expertos invitados, a Mariana, a Martín, a Roberto, al director Wilfredo por su participación y a todos quienes nos están acompañando en esta tarde, donde efectivamente vamos a intercambiar experiencias lanzando esta plataforma que es la comunidad de aprendizajes, ¿no? Desde la Dirección General de Gestión Descentralizada y desde el Minedo en general, ya lo ha dicho el viceministro, tenemos la intención de alinear esfuerzos, sumar sinergias para que desde las propias experiencias del territorio podamos sumar, retroalimentar, identificar y potenciar las mismas para garantizar la continuidad del servicio educativo, para garantizar que el derecho a la educación se mantenga en este año y en esta situación tan complicada para todos, ¿no? Ese es el reto que tenemos como Estado en sus 3 niveles de gobierno y esperamos que esta plataforma pueda aportar en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias de nuestra parte y nada, sigamos con el programa. Gracias. Gracias, José Carlos. Tenemos ya casi 300 participantes en esta webinar y van ingresando más. Hay mucha gente más que viene participando en esta primera actividad y para conocer más de los recursos que encontraremos todos en esta plataforma, en esta comunidad de aprendizaje, le damos el pase a Liliana Vargas, quien es la directora de Fortalecimiento de Capacidades, para que nos cuente un poco más en qué consiste esta plataforma y qué podremos encontrar en ella. Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solamente voy a hacer un pequeño adelanto. Ya vamos a ir desarrollando esto en el transcurso de las ponencias. Seguramente José Carlos nos va a poder hacer la presentación. La idea, como ha ratificado, primero hacerles llegar mi saludo a todos los participantes de las regiones, que realmente son aquellos a quienes queremos acompañar en este proceso a través de la plataforma. Agradecer a los ponentes que el día de hoy nos acompañan también y que son las personas que nos van a poder dar este primer espacio de intercambio de aprendizajes para que todos podamos ir ganando un poco esta dinámica como una constante de la comunidad práctica. Y en función a ello, ya en el momento siguiente, de acuerdo a cómo va dándose el programa, les voy a presentar ya un poquito más un recorrido virtual de lo que van a poder encontrar en este espacio. Gracias, Gonzalo. De acuerdo, gracias Lili, José Carlos, señor viceministro, con estas palabras entonces de bienvenida para quienes nos acompañan en esta oportunidad. Ya quisiéramos dar pase e iniciar con las presentaciones. En ese sentido, lo que quisiéramos ahora es invitar a la señora Mariana Maggio, que es directora de Programas Académicos de Latinoamérica de Microsoft, licenciada en Educación y Magíster de la Universidad de Buenos Aires, quien nos expondrá los desafíos de las comunidades virtuales en el autofortalecimiento de capacidades. Muchas gracias, Mariana, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludar, agradeciéndoles la posibilidad de compartir con ustedes algo de nuestras ideas y de nuestras experiencias. Un saludo muy especial a las autoridades, a los equipos y por supuesto a las y los participantes que me parece que tienen un motivo casi les diría de celebración en el medio de una crisis tan dura que estamos viviendo, porque siempre la posibilidad de tender redes, de colaborar, es una gran noticia. Quiero compartir entonces con ustedes algunas ideas respecto de este tema que me propusieron y tiene que ver con los desafíos de las comunidades virtuales. Lo primero que quiero decir es que este desafío tiene una historia importante desde el punto de vista teórico. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, al trabajo de Jerome Brunner, un trabajo impresionante que siempre tengo aquí en mis manos, ¿no? La educación, puerta de la cultura.
Brunner sostiene que uno de los postulados que guían una perspectiva sociocultural en la educación justamente es el interaccional. Y quiero leerles una frase porque me parece muy importante en este momento. Dice, está en la naturaleza de las culturas humanas el formar comunidades de aprendices mutuos. Es una idea muy interesante, tiene que ver con la posibilidad de aprender uno de otro. En el trabajo de Wenger también la idea de comunidades de práctica es una idea muy consolidada a lo largo de los estudios en pedagogía. Y en un trabajo que no es tan reciente, pero que hoy tiene muchísima vigencia, Pierre Levy habla de la importancia en la sociedad y en la cultura contemporánea de poder desarrollar una inteligencia colectiva. Vemos estos fenómenos de inteligencia colectiva en otros ámbitos, ¿no? Y si quieren, digo, puede parecer anecdótico, pero creo que no lo es. Cuando pensamos en los juegos que juegan en línea los y las estudiantes, en estas comunidades de fans que se arman alrededor de las, por ejemplo, series de televisión. Siempre estamos hablando de un trabajo en comunidad que tiene que ver con los modos de comprensión del conocimiento en la contemporaneidad. Me parece que en ese sentido la colaboración, que también es una idea que remite a Vygotsky, es la base de este trabajo en comunidades. Quiero decirles que en todas las experiencias que vamos recorriendo en el mundo y en la región, la idea de comunidad y la idea de red probablemente sea una de las que tiene hoy más importancia y más vigencia. Entonces me parece tan interesante que desde esta iniciativa se abrace. Ideas que tienen que ver con los procesos de transformación más interesantes que se llevan adelante en este momento. Por ejemplo, el trabajo de New Pedagogies for Deep Learning, que en Uruguay tiene su capítulo Red Global de Aprendizajes. Las escuelas que están innovando en España, por ejemplo, con Horizon 2020 o con la Fundación Trilema. Experiencias que en Argentina, una que reconozco desde cerca, Utopía, donde escuelas se transforman trabajando en red y solidariamente, compartiendo conocimientos. En nuestro recorrido desde Microsoft siempre hemos puesto foco en la colaboración. Les estoy hablando de un trabajo sistemático y sostenido a través de 15 años. Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en esta línea teníamos un programa que se denominaba Peer Coaching, tener la posibilidad de ser mentoreado por un par. Y esa fue una experiencia muy iluminadora, muy inspiradora para muchos y muchas colegas de la región. En nuestra red de escuelas mentoras de la TAM, la comunidad de MI Experts y el propio portal que tenemos que es Microsoft Educator Center, son todas iniciativas que tienen que ver con reconocer a nuestros docentes más innovadores y ponerlos a trabajar en red. Vemos en este momento la fuerza de esas redes y todo lo que han significado para todos quienes participan de ellas. A la pregunta de qué recomendaría, bueno, quiero volver al trabajo de Wenger. Wenger dice que una comunidad tiene que tener intereses, problemas y pasiones compartidas. Y esa me parece que es una pista muy interesante, ¿no? Y además ir desarrollando una experiencia compartida en la interacción que además fortalece los vínculos. Es un círculo virtuoso. Si como comunidad vivimos una experiencia importante, eso va a hacer que nuestros vínculos como comunidad se profundicen. En el trabajo de Michael Fullan, que probablemente sea uno de los referentes más importantes en materia de transformación educativa, aparece un rol que me parece clave para esta comunidad, para ustedes. Fullan habla de los líderes del medio, esos que tienen la posibilidad de generar transformación hacia arriba y hacia abajo. Y ahí veo que el lugar, por ejemplo, de las UGELes hace todo el sentido pensarla desde el punto de vista de ser ese lugar de innovación que como comunidad tracciona en diferentes planos. En un trabajo que comparte con Mumbi, Fullan sostiene, en la misma línea que Wenger, un propósito compartido. Yo creo que en este momento tan difícil y tan raro en un punto que estamos viendo, hay
un propósito que nos une con las y los docentes, con los estudiantes, con las familias, con la comunidad, y es lograr que todos los chicos y las chicas se queden adentro del sistema, que terminen el año, que terminen el ciclo escolar, que podamos hacer foco y garantizar en un punto la retención y que los aprendizajes sigan sucediendo. Y aquí, bueno, el propósito se construye también con confianza, con este trabajo entre pares y extendido a la comunidad. Fulani Mumbi dicen con reciprocidad y con una colaboración que va a la corresponsabilidad. Me parece que esta es una idea interesante para trabajar. ¿Cómo pasamos de empezar colaborando a ser corresponsables de estos propósitos compartidos? Creo que en este momento hay algunos temas, y sé que ustedes trabajan con estos temas, que son especialmente interesantes para trabajar en una plataforma. Por ejemplo, la identificación de mejores prácticas, la documentación de experiencias, que tanto pueden ir por la línea de la investigación, la construcción de conocimiento, como hace un rato se planteaba, o la evaluación de proyectos, de manera tal de ir poniendo instancias de mejora, considerando que todos fuimos como lanzados a la virtualidad, en muchos casos abruptamente. Me parece que ahí el trabajar compartidamente puede generar la base para ayudar a la pedagogía que viene, a la didáctica que viene, pensando en algo así como la pospandemia. Una última recomendación, yo creo que hay algo de la colaboración que es interesantísimo, en lo que casi les diría como en su espíritu más filosófico. Decimos desde hace muchísimos años, las pedagogas como yo, que los chicos y las chicas tienen que colaborar. Y tienen que colaborar, es cierto, porque esta es una de las que hemos denominado habilidades del siglo XXI. Sin embargo, para que aprendan a colaborar, tienen que ver a sus docentes colaborando, a los directivos colaborando, a las instancias intermedias colaborando. Bueno, es un ejercicio de ser coherente. Entonces, traer en este momento una instancia de colaboración que seguramente después apoyará los trabajos que se hacen en las instituciones y al conjunto de la comunidad educativa, como les decía, es materia de celebración. Una última recomendación, si me permiten, tiene que ver con poder pensar que hace falta además un marco que dé lugar a un lenguaje compartido. Nosotros durante mucho tiempo en nuestras comunidades trabajamos con el marco de habilidades del siglo XXI que ya mencioné. Hoy trabajamos con un marco al que denominamos de transformación educativa, ETF por sus siglas en inglés. Me parece que es interesante que en las primeras etapas, para dar lugar a este aprendizaje mutuo, se acuerden marcos tanto conceptuales como metodológicos. Un ejemplo breve, si vamos a colaborar en la documentación, todos deberíamos poder usar un enfoque metodológico semejante. Quiero decirles que en nuestra vida, bueno, este es solo un ejemplo de algunos de los encuentros que hacemos. Las comunidades son la base de nuestro trabajo en educación. Celebramos que aquí se esté iniciando otra comunidad enorme que sea realmente sustantiva en la vida de la educación de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por esa presentación. Recordarle a quienes nos están viendo, nos están escuchando en este momento, por favor, las preguntas igual las pueden colocar en el chat del webinar para de esta manera poder también ir respondiéndolas, resolviéndolas en el transcurso de este conversatorio. Ahora le damos pase a José Carlos para que ya con su presentación también nos comparta el esquema de las comunidades de aprendizaje. Adelante, José Carlos. Muchísimas gracias. Mariana nos ha comentado y ha hablado de muchas cosas importantes y de dos conceptos claves en esta tarde, ¿no? Comunidad, el concepto de comunidad y de redes y de interaprendizaje. Y es precisamente en este contexto, además de crisis, que el mismo concepto de comunidad y de convivencia se pone en discusión, desde las normas que está sacando el gobierno, que nos hablan de una nueva convivencia para una nueva comunidad, cómo esta crisis nos permite reconfigurar
conceptos como ciudadanía, como comunidad hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que el contexto y el marco de discusión sobre lo que es la comunidad de práctica nos aterriza en esos conceptos que también ha traído Mariana, ¿no? Entonces, partiendo de ese marco más conceptual, hasta filosófico, al final de la intervención de Mariana, que yo quería presentarles de manera más concreta, efectivamente, desde lo que nos toca como ministerio y como Dirección de Gestión Descentralizada, qué es la comunidad de práctica de gestión, ¿no? ¿Cuál es la apuesta y por qué animarnos a ofrecer y a construir juntamente con todos los actores en el territorio esta propuesta y esta plataforma, esta red, ¿no? Que nos integra, ¿no? Entonces vamos a comentar cómo se participa en la COP, cómo la COP contribuye a la mejora del servicio educativo y al interaprendizaje, y cómo esto se va a concretar además en el reconocimiento de prácticas destacables, ¿no? Vamos avanzando entonces, porfa, es una presentación rápida, lo importante y lo que queremos es escuchar sobre todo a los expertos. Entonces esto ya lo hemos adelantado al inicio, el viceministro también y Liliana señalaron al respecto, qué es la comunidad de práctica, ¿no? Es un espacio para que servidores públicos y distintos actores, tanto de las direcciones regionales de educación, de la SUGEL, de los gobiernos locales, ¿no? Y del propio ministerio, incluso generen, compartan, refuercen aprendizajes a partir de sus propias experiencias, ¿no? Eso es algo clave, que la experiencia misma desde el propio territorio y de un desafío que la realidad nos ha impartido en este contexto puedan generar, ¿no? Mediante efectivamente innovaciones y mucha creatividad desde el propio territorio, planteándonos estos desafíos, cómo hacer frente a la crisis. Y es un espacio también de exposición y retroalimentación de las iniciativas de gestión, ¿no? Ha sido muy interesante, el ministro lo señala siempre, la estrategia Aprendo en Casa, por ejemplo, que ha sido una estrategia efectivamente nacional, diseñada rápidamente frente a un contexto de crisis, cómo ha desencadenado una gran movilización en todo el país con distintos actores, donde principalmente los docentes, las familias, los directivos, los gestores educativos en el territorio, mediante procesos de resiliencia, de innovación y de creatividad, han llevado al límite esta experiencia, ¿no? Hay todavía muchas brechas por seguir cubriendo, pero esta movilización que se ha generado es importante, ¿no? Entonces la plataforma y la comunidad de práctica intenta poner en valor todas estas experiencias e iniciativas. ¿Cómo participamos en la comunidad de práctica, ¿no? Aquí esta estrategia de gamificación, ¿no? Esta estrategia lúdica que nos va a permitir también en un escenario complicado tener una mirada lúdica que nos ayude también a plantear y a enfrentarnos a estos desafíos de una manera lúdica y participativa. Entonces, tenemos distintas actividades dinámicas, desarrolla distintos desafíos, comparte y comenta iniciativas, retroalimenta desde tu experiencia, participa en los distintos webinars, ¿no? Esto nos va a llevar a que mediante todas estas actividades podamos obtener distintas insignias, ¿no? Insignia al desafío, a la interacción, ¿no? Distintivos que certifiquen lo que estamos promoviendo a través de nuestras iniciativas y actividades, ¿no? Y esto nos va a llevar luego a tener distintas escalas de reconocimiento, ¿no? Un gestor participativo, un gestor destacado, un gestor transformador, que de alguna manera nos permitan desarrollar distintos niveles, personajes, afianzar determinadas aptitudes en el marco de la comunidad de práctica, ¿no? Queremos enfocar, el enfoque de la comunidad es esta, ¿no? Recursos, entonces ofrece la COP, ¿no? Tenemos un muro de desafíos, ¿no? La emergencia nos plantea permanentemente y todos los días desafíos personales, desafíos comunitarios, desafíos territoriales. Entonces hemos establecido ahí una escalera de niveles para categorizar un poco los desafíos, ¿no? Y poder compartir y ver cómo nos enfrentamos de manera distinta a ellos y cómo podemos encontrar algunos vasos comunicantes entre los mismos, ¿no? Que nos ayuden a retroalimentar, a aprender juntos frente a estos desafíos. Luego tenemos el muro de debate sobre las distintas iniciativas, ¿no? Cómo se ha resuelto un problema en Huancavelica, en Pasco, en Puno, en Amazonas, a veces un mismo problema, por ejemplo, la brecha digital
para acceder a Aprendo en Casa tiene distintas formas de abordar y distintas experiencias que se vienen desarrollando, ¿no? Y conocemos ya muchas experiencias que desde el propio territorio se vienen trabajando para vencer un poco estos retos que la realidad nos enfrenta día a día, ¿no? Entonces aquí vamos a poder compartir, discutir, intercambiar experiencias sobre las iniciativas que se vienen dando en las regiones. Y los webinars, ¿no? Hoy estamos iniciando con el primero, pero tenemos un conjunto de espacios para seguir discutiendo con expertos nacionales, internacionales, que nos sigan nutriendo en la comunidad. Todos estos recursos están a disposición de los gestores educativos, de los gestores a nivel nacional para seguir enriqueciéndonos, ¿no? Entonces ponemos a disposición de la comunidad estos recursos, ¿no? Va a haber un repositorio además con todas las iniciativas que se están dando. Esta es un poco la lógica del espacio y de los recursos que ponemos a disposición de todos. Contribuye entonces la comunidad de práctica a la mejora del servicio, ¿no? Entonces es lo que ya hemos venido conversando, propicia que las direcciones regionales o las gerencias, la SUGEL y los gobiernos locales participen de manera dinámica, ¿no? Con el fin de compartir ideas, encontrar soluciones ante el difícil contexto, ¿no? Lo que hemos ya mencionado, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Al formar parte de un grupo, de una comunidad que intercambia, retroalimenta, propicia nuevos aprendizajes, se fortalecen las capacidades y las interacciones en esta lógica de red que nos comentaba hace un momento Mariana, ¿no? Fortalecemos capacidades de los gestores y con ello se mejora la gestión educativa que enfrenta distintos desafíos territoriales, ¿no? Entonces, a partir de la generación de redes, de interacciones, de tejido social no presencial en este caso, eso permite que las distintas iniciativas vayan fluyendo también y así y de esa manera aprendemos mejor y de esa manera fortalecemos capacidades de los gestores y capacidades institucionales para la provisión de los servicios educativos. Bueno, entonces la retroalimentación de estas iniciativas fortalecen las estrategias de gestión territorial de la educación a distancia, ¿no? Como sabemos, la principal estrategia hoy para el servicio remoto es Aprendo en Casa y tenemos que seguir afinando los roles de cada nivel de gobierno en el marco de esta estrategia no presencial, ¿no? El ministerio mantiene su rol de rectoría de la política nacional y en ese sentido da los grandes lineamientos y ha diseñado el programa Aprendo en Casa, pero los gobiernos regionales desde la política regional y de la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos, el reto es efectivamente, ya lo hemos señalado, descentralizar, transferir el Aprendo en Casa, ¿no? Que los gobiernos regionales puedan hacer suya la estrategia, ya la vienen haciendo, adaptándola, complementándola, ¿no? Contextualizándola. Se apagó de un momento a otro la conexión. Seguimos rápidamente. Señalaba que el reto es efectivamente apropiar, transferir, territorializar la estrategia Aprendo en Casa en el marco de los roles que tienen los gobiernos regionales y el nivel local, que está más cerca de la población, tiene efectivamente el rol de articulación de los distintos servicios. Y en esta emergencia, en este reto, hemos visto todas las iniciativas que los gobiernos locales, los alcaldes, están emprendiendo para articular con el Ministerio de Transportes, con las direcciones regionales de transportes, con el programa País del MIDIS, con distintos actores para poder dar soluciones creativas, innovadoras a los retos que para este caso en concreto la cobertura del programa Aprendo en Casa nos presenta, ¿no? Y que tiene que ver con cómo garantizamos el servicio educativo para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la comunidad de práctica también aborda cómo vamos afinando de mejor manera y retroalimentando los roles de los tres niveles de gobierno en ese sentido. Lo que les comentaba, ¿no? Esta retroalimentación de iniciativas fortalece la gestión territorial y ya, de hecho, tenemos identificadas muchas experiencias, iniciativas, buenas prácticas. Hay 49 iniciativas identificadas que han sido desarrolladas por las direcciones regionales, las gerencias y las UGELes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y de cómo garantizar el servicio educativo a distancia. 373 iniciativas identificadas por gobiernos locales, 10 experiencias regionales de adaptación del servicio educativo a sus propios contextos y de adaptación además de orientaciones pedagógicas para los propios territorios, ¿no? Entonces son algunos de los elementos que ya se tienen identificadas y que están puestas ya a disposición de toda la comunidad para seguir enriqueciendo
los conocimientos y los aprendizajes y las lecciones que ya nos vienen dando. Efectivamente, para terminar, esto nos va a permitir entonces que las distintas iniciativas y prácticas que se ponen a disposición y que se comparten en la comunidad de práctica puedan estar en la ruta también del reconocimiento como iniciativas destacables, ¿no? Y sean parte del concurso que ya hace varios años, desde el 2015, se tiene desde el Ministerio de Educación de las buenas prácticas de gestión educativa. Este 2020 ya se había decidido incorporar una categoría de participación de gobiernos locales, ¿no? Entonces las iniciativas que se vayan fortaleciendo en la COP van a poder postular y tener oportunidades de ser reconocidas en el concurso y contar además con un acompañamiento permanente de los equipos, no solo del ministerio, sino de todos los aliados con los cuales ya venimos trabajando en este marco, ¿no? Eso es, queridos amigos, amigas, lo que queríamos compartir con ustedes, agradeciendo el enorme esfuerzo nuevamente de todos los actores regionales, locales, en el sector educación y en todo el Estado peruano frente a una situación como la que estamos atravesando. Hace pocos días ha sido el Día del Servidor Público, y no solo desde espacios públicos, sino también desde espacios privados es un momento para reafirmar nuestro compromiso de servicio y estando seguros de que juntos y mediante estas oportunidades de integrarnos y de compartir lo que venimos trabajando, vamos a salir adelante juntos, ¿no? Así que gracias al equipo también de la dirección y a todos ustedes, y seguimos para seguir intercambiando, escucharlos y cerrar de la mejor manera nuestro primer webinar. Gracias. Gracias a ti, José Carlos. Seguimos con las presentaciones, también muy oportuno justo luego de lo que Mariana compartía con nosotros respecto de estos grandes desafíos que tenemos en las comunidades virtuales, en el autofortalecimiento de capacidades, cómo entra esta propuesta de la COP y todo este esquema que se viene implementando desde el Ministerio de Educación y la Dirección General de Gestión Descentralizada para generar justamente una plataforma en la cual todos los distintos actores que estamos vinculados con el sector educación podamos compartir nuestras experiencias, generar conocimientos y de esa manera ir también generando cambios en el territorio. Continuamos entonces con las presentaciones. Ahora queremos invitar a Martín Vegas, que es coordinador del programa Horizontes, justamente de secundaria rural de UNESCO Perú, que es miembro también del Consejo Nacional de Educación y ex viceministro también de nuestro Ministerio de Educación. Bienvenido, Martín, muy buenas tardes. Nos vas a compartir ahora la ponencia sobre habilidades socioemocionales para el gestor educativo. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto el poder estar ahora con ustedes. Hoy día vamos a trabajar sobre este tema y lo voy a hacer en realidad en base a un documento que han elaborado varias instituciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF. Ese documento se llama ¿Cómo abordar la salud mental y los aspectos psicosociales del brote de COVID-19? Y es ahí a donde nos vamos a enfocar, no es al conjunto, digamos, de habilidades que todos como gestores tenemos que desplegar en ese campo, sino enfocados a esta situación de emergencia. Y este documento tiene una sección directamente dirigida a los líderes y coordinadores de equipos, es decir, todos aquellos que están hoy día participando de este webinar. Quería empezar con la metáfora de cuando uno sube a un avión, al comienzo le dan una serie de indicaciones, ¿no?, sobre cómo cuidarse, etc. Y una de ellas es cómo cuidar cuando se descompensa y hay que usar oxígeno y uno está con un niño al lado. Una primera vista pensaría que primero hay que atender al niño y después uno se atiende como adulto. Pero la recomendación que se da en los aviones es al revés. Primero se atiende al adulto, es decir, primero agarra la máscara de oxígeno a él y una vez que él ya está respirando, asiste al niño. Y en verdad eso tiene mucha lógica, ¿no? Porque ¿de qué manera voy a atender a alguien si yo mismo no voy a poder estar respirando? Y si lo hiciera primero atendiendo al niño, pues los dos estarían siendo perjudicados. Entonces, estos mensajes se orientan a pensar en todos aquellos que tenemos una responsabilidad respecto a quienes están en la primera línea
de acción frente a esta emergencia. Y los profesores, las profesoras, hoy en día, quienes están en la primera línea y los únicos, en realidad, que están atendiendo la situación socioemocional de 8 millones de estudiantes si solamente hablamos de la educación básica regular, ¿no? Entonces, desde un UGEL, desde una Dirección Regional de Educación, ¿qué es lo que corresponde hacer? Una primera recomendación es que nos toca hacernos cargo del bienestar del personal y de tener espacios para que puedan hablar de ello con el líder, con el responsable de los equipos. Si una UGEL está organizada en redes, esto es más viable, pero en general, digamos, en los mecanismos que se tengan, es importante dar un espacio para saber cómo están los profesores, los directores de instituciones educativas. Un segundo aspecto bien importante es brindar información precisa y actualizada. Muchas veces en el Estado tenemos el problema de que le llega a la persona, en este caso al docente, varios mensajes a la vez. Y eso genera más ansiedad, genera más dificultades. Por dar un ejemplo, la evaluación docente. ¿Habrá evaluación del desempeño docente? ¿De qué manera se hará o se va a postergar? Ese tipo de información, cuando esté clara y definida, debe darse de manera precisa y siempre actualizada. Un tercer aspecto es el de asegurar el descanso y la recuperación de las personas. En el Perú tenemos la mala idea de que cuanto más horas se trabaja, se es mejor, más eficiente y más eficaz y más sacrificado y más dedicado. En tiempos de emergencia, el descanso y la recuperación física, incluso emocional, son fundamentales y es necesario ayudar a que todos nos organicemos para poder tener estos tiempos de descanso. Sobre todo respecto a esta crisis, porque cuando empezó, probablemente todos estamos con la idea de que en un mes, 2 meses, la situación volvía a la normalidad y hoy sabemos que este año va a ser de esta intensidad, de esta gravedad y con los desafíos que se tengan, aunque empiece a haber un tipo de presencialidad. Entonces es una maratón y tenemos que organizarnos porque sin descanso y recuperación, poco a poco, así como la línea del COVID ha subido y llegado a una meseta, yo creo que en estos aspectos socioemocionales todavía estamos subiendo en los niveles de estrés que estamos teniendo. Luego es muy importante regularmente tener un foro breve para que los trabajadores expresen sus preocupaciones, hagan preguntas y se vea un apoyo entre pares. No siempre el apoyo necesita venir de un experto, de alguien de afuera, de un psicólogo, sino que escucharse y sentir, o sea, generar empatía con los otros, ya da un gran alivio y permite seguir hacia adelante. También es muy importante ir mapeando a cualquier miembro del personal que está afectado por alguna situación de riesgo y ver cómo se les puede apoyar, y esto evidentemente también requiere una confidencialidad, no es asunto que se puede tratar, digamos, con todos los especialistas, funcionarios, servidores de un UGEL o de los directores de instituciones educativas, sino de manera más personal, y eso es necesario de organizar. También es un reto que todavía probablemente está pendiente, pero es fundamental, el tener acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial y asegurarse que el personal puede acceder a ellos. Estos servicios pueden incluso ser de tipo telefónico o de un mecanismo similar remoto. En estas situaciones es una ayuda que resulta fundamental. Bueno, esas son las tareas que todos los servidores públicos en un UGEL, una DRE en el Ministerio de Educación tienen respecto a sus equipos. Pero la última recomendación, que también podría ser la primera, es que los coordinadores o jefes deben dar el ejemplo en el cuidado de su salud socioemocional. Y en el caso del Perú es particularmente importante porque, como les decía, recién tal vez con esta pandemia estamos aceptando un poquito de que esta dimensión emocional es parte de lo laboral. No es algo que ocurre acabado el horario de trabajo, que además ahora ya no hay horarios, ¿no? Porque todo se mezcla, vida personal, laboral. Entonces, sí es necesario instalar todavía que el cuidado de la salud socioemocional es parte de la labor.
porque es la condición de éxito para realizar un buen trabajo. Entonces, estas son las recomendaciones y en la siguiente lámina les voy a dejar algunos tips o consejos más concretos. Mariana nos decía, para una comunidad de práctica, nos dejaba una pregunta: ¿qué es lo que va a apasionar a la comunidad de práctica? En términos generales de estos momentos, tenemos que dejarnos espacios para sentir, para llorar, para lamentarnos, para renegar, para poder sacar afuera estas emociones que nos van a bloquear. Nuevamente, normalmente nuestro trabajo en gestión es totalmente racional, tiene que ver con metas, plazos, ejecución de presupuesto, planes, etcétera. Y entonces no hay ese espacio para sentir. Tenemos que hacernos este espacio. Así como hay que hacer espacio para un poco de actividad física, también el sentir resulta fundamental tenerlo como posibilidad de que aflore. Pero del otro lado, también las situaciones de estrés se responden no solo con aspectos que podríamos llamar más subjetivos, sino también con situaciones objetivas que mejoran el clima emocional. Y yo acá, para empezar, solamente dejo una, que podría ser muy sencilla, pero en realidad es muy compleja, y es la gestión del tiempo. Yo les invito a cada uno de ustedes a que revise en su día a día qué porcentaje de su día, de sus horas activas, dedican a la innovación, a la gestión del conocimiento, a ver cómo se sienten sus equipos y aspectos administrativos y de cumplimiento de normas. Y estoy seguro que debe ser 90% aspectos administrativos y lo demás se reparte en estos tres. Y normalmente, para innovar, como José Carlos Vera ha señalado, con tantas innovaciones que están floreciendo, normalmente son fuera del horario regular. Son un esfuerzo extra y adicional. Entonces, si logramos regular estas situaciones en una gestión del tiempo, donde demos más tiempo a la innovación y se invirtiera en realidad y fuera 10% para los temas administrativos, todos estaríamos respirando mucho mejor. Hoy está circulando mucho un malestar de los profesores por la presión que reciben para poder responder a una serie de requerimientos que en una parte son muy entendibles, pero que por las formas en que se están haciendo sabemos que tienen que mejorarse. Si todos respiramos, podremos innovar mejor. Otra situación muy concreta para actividades como estas de conexión es tener un momento para vernos los rostros, para vernos las caras. No se puede durante toda una actividad, incluso por el WhatsApp, porque se nos acaban los planes, la conectividad no lo hace viable. Pero dar en cada tipo de reunión 20, 30 segundos para poder mirarnos y saber que seguimos existiendo como seres humanos de carne y hueso, también cambia totalmente el clima emocional en el que estamos trabajando. También para este tipo de actividades es muy importante darse un tiempo para preguntarnos cómo estamos. O sea que si yo convoco a una reunión con profesores y sé que para el tema que voy a tratar necesito 30 minutos, debo calcular en realidad 45 minutos, para que haya unos 15 minutos para que aquellos que deseen compartan cómo están. Cómo es que este profesor está en la zona que le tocaba y su familia está lejos y no puede comunicarse con ellos, o al revés. Profesores que no han podido llegar a la escuela o al territorio y entonces desde lejos están conectándose. Profesores que están con COVID, ¿no? Yo en mi programa que participo de secundaria rural, hay reuniones donde los directores de escuela están con COVID y están atendiendo. Entonces, dar 3 segundos para que él pueda contarlo o para que cuente que su pareja está con dengue porque está en la selva, cambia también todo el clima y por lo menos sabemos que nos estamos escuchando. Y mi última recomendación es que está vinculada a la primera del sentir, es que también una forma de poder conectarnos con los sentimientos después de tantos días en reuniones virtuales, en actividades administrativas, respondiendo a responsabilidades, va por el lado del arte y de lo lúdico. Volver a acordarnos si tocábamos guitarra o tocábamos quena, o cantábamos, o contábamos chistes, y tener espacios para ese tipo de actividades es fundamental. Yo en mi caso soy más del lado musical y ahí les he dejado un enlace. Uno de los hobbies que he hecho ahora ha sido crear una lista de música
solo de la última década, o sea, de la que uno menos escucha, que me ha motivado en estas épocas de COVID. Entonces la comparto, yo también la escucho y eso me va fortaleciendo. Entonces, porque me conecta con mis sentimientos y desde ahí surge la pasión por hacer aquello que queremos, que es que todos nuestros chicos no solamente estén contactados, sino que estén conectados y que aprendan. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín, por compartir estas experiencias, compartir también estas reflexiones que son sumamente importantes en este contexto. Muchos de nosotros quienes estamos participando seguramente en esta reunión, quienes nos oyen desde distintos puntos, participamos diariamente en reuniones, en diversas actividades y es cierto, estamos muy metidos a veces en la parte administrativa y no nos dedicamos mucho a entrar más en la parte de innovación, en gestión del conocimiento, que es justamente lo que busca la COP que estamos presentando hoy. Y muy bien también con lo que nos mencionaba al inicio Mariana y luego José Carlos, porque tiene que ver justamente como estas comunidades virtuales. El contexto nos ha llevado justamente a administrar más todos estos recursos, a poder interactuar a través de ellos, pero tenemos que saber a su vez también manejar bien nuestras emociones en ese contexto. A continuación, saludamos también porque ya se han ido incorporando más, sabemos que ya tenemos más de 500 participantes en esta webinar. Quisiera presentarles a Roberto Barrientos, a quien también saludo, que es coordinador general del proyecto de comunidades de aprendizaje en Perú, de Natura Perú, justamente licenciado en educación secundaria por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Él es magíster, además, en procesos, evaluación, autoanálisis institucional por la Universidad Florencia en Italia, y él va a compartir con nosotros ahora experiencias de una comunidad de aprendizaje en el Perú. Así que interesante conocer ello para también aplicarlo justamente en lo que muchos de nosotros estamos interesados ahora en esta reunión. Adelante. Un saludo a ustedes, a todos los colegas panelistas. En primer lugar, le doy un saludo caluroso a todos aquellos compañeros y compañeras que se han dado un tiempito en su agenda bastante ocupada para poder aquí escuchar e intercambiar ideas. Muy bien, entonces empezamos con lo compartir. Básicamente queremos compartirle lo que hemos hecho en estos años acerca de poder ayudar o dar un tipo de asistencia técnica a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Por eso le hemos titulado ahí Tejiendo Puentes para la Transformación de la Educación o Educativa. ¿Por qué tejiendo puentes? Porque sentimos que hace falta más personas, entidades que se pongan al servicio de los demás para hacer sencillamente eso, un puente, que los demás puedan caminar sobre ellos y los demás puedan contactarse, y tenemos que derribar más muros y fronteras, y creo que lo virtual en ese momento está tejiendo un puente porque estamos derribando la frontera geográfica. En la segunda diapositiva pueden ver ya un poco cuando se los envíen, los quiénes somos, dónde estamos. Somos la Universidad de Marcelino Champañá, y ya quisiera pasar a la siguiente para hablar un poco de la experiencia de algo que formamos hace unos años, que es la Red de Gobiernos por la Transformación Educativa. ¿En qué consiste esta red? Básicamente es que dijimos, ¿por qué no generamos un espacio de gobiernos regionales y locales que sí les interesa mucho más, o sea, a todos nos interesa, pero los principios del aprendizaje dialógico, es decir, principios de solidaridad, de transformación, de dar más al que menos tiene, etcétera, y de romper los vínculos en el aula. En el aula todavía hay vínculos quizás muy jerárquicos, entonces tenemos que hacer una sociedad más dialógica. Entonces por eso formamos una red donde eran eugeles que nos acogieron para poder ser parte de este esfuerzo que más adelante lo van a ver. ¿Y qué hemos visto en este espacio de tiempo? Que hay 4 cosas que están funcionando. En la red hemos podido ver. La primera es la competencia colaborativa. ¿Qué significa esto? Ustedes se acuerdan cuando se ha hecho competencias cuando ustedes eran pequeños entre hermanos y hermanas y competían y se ayudaban mutuamente en una competencia. Una competencia entre hermanos es aquella competencia en la cual yo quiero tener buenos indicadores o buenos puntajes en mis indicadores, pero ayudo todo lo que puedo a mi hermano o a mi compañero. Entonces, la competencia colaborativa, que es un concepto de Michael Fullan que aquí comentaban hace un rato, consiste en eso, en ayudarnos en todo lo que sabemos, pero eso sí, siempre querer ir más adelante. Y hemos generado ese espacio donde hemos podido ver cómo, con mucha alegría, había la tertulia en el encuentro de Cusco que hicimos hace unos meses. Natalie del OGEL 3 contó cómo hacía tertulias con todos sus coordinadores de red y directores y especialistas,
Y Logel Paruro dijo, también me gusta la idea, y Paruro también empezó a hacer tertulias entre especialistas pedagógicos del área de gestión pedagógica. Entonces nos dimos cuenta que era interesante cómo eran espacios de inspiración para que otro se tome una buena práctica y también empiece a hacer en su localidad. En segundo lugar, hemos visto que está funcionando la empatía profunda, es decir, aquellas OGELes que tienen una mayor cercanía. Hay una frase que la pongo de ejemplo que hablábamos el sábado con Peter, el director de AGP de la OGEL Concepción, y él decía, yo a mis especialistas les digo, somos una familia. O sea, mi primer grupo, y no solo por la pandemia, antes ya, siempre los hice sentir una familia, o sea, que se sientan totalmente acogidos. La importancia de tener empatía profunda con tu primera persona que tienes responsable, que es tu especialista. Después tienes a los directores y a los docentes. Pero si yo no trato bien a mi especialista, si no le doy todo el apoyo necesario y también lo blindo de la sobrecarga que pueda tener la carga administrativa, él no va a poder trabajar. Entonces, la segunda recomendación, al mismo tiempo que hemos descubierto, es que la empatía profunda sí funciona y sí rinde frutos. En tercer lugar, la comunicación abundante, algo que escuchábamos, por ejemplo, estos CIEs del OGEL 3, que unos directores estaban muy contentos, nos hablaba Julia, una directora, que estaba contenta de que en su GEL sí le responden rápidamente las llamadas, cualquier duda, problema, porque salen, como ustedes saben, resoluciones bastante rápido, salen las resoluciones del ministerio. Entonces, el director tiene que rápidamente tener a quién preguntar. Entonces, felicitamos por eso los canales de comunicación que ha ido estableciendo el OGEL 3, por ejemplo, que hemos podido estar atentos a ese proceso, que sus directores puedan comunicarse rápidamente, preguntar qué está pasando, preguntar cómo hacen algo específicamente. Eso ha sido muy importante para que ellos puedan seguir avanzando. Y un cuarto punto que hemos aprendido de ellos es el que el funcionario público, su deber es cumplir las normas, su deber es acatar la norma y hacer que otros acaten la norma, porque la norma es el espacio que le da seguridad al Estado. Sin embargo, la innovación sobre la norma sí es posible. Por ejemplo, descubríamos una directora, colega, que en las normas que salieron todavía no se hablaba mucho de la labor del personal de mantenimiento, del personal de servicio y del personal administrativo. Y sin embargo, ella ya empezó a apoyarse en ellos. Esto es un caso en Villa María del Triunfo, aquí en Fe Alegría, cómo le pedía ayuda al mantenimiento, tú que conoces a la zona, para que mapee, para que vea cómo están los niños. Entonces, ese tipo de estrategias, es decir, cumplir lo que la norma dice, pero al final ver donde todavía no está precisado qué hay que hacer, el director, el buen gestor, innova sobre eso y tiene propuestas de mucha proactividad. Por eso llegaron ya la cuarta semana, tercera, tenían el 100% de estudiantes mapeados en un colegio de 2.000 estudiantes, tenían el 100% de estudiantes que ya estaban mapeados donde estaban, comunicándose con ellos. Entonces, son 4 cosas que quería compartir: la competencia colaborativa como herramienta importante para la mejora, la empatía profunda, la comunicación abundante y el saber innovar sobre la norma. Es decir, siempre la norma te da una plataforma, pero tú puedes hacer más a partir de lo que se sabe. Es la primera idea. Y una segunda experiencia que hemos tenido que quisiera compartirles es el tema de la formación. Lanzamos un diplomado hace unos meses, y podrían pasar por favor la diapositiva. Es la que viene, es unas imágenes de las reuniones que hemos tenido en la red, y otra más que más adelante del diplomado. Dice, lo lanzamos para formar, porque veíamos mucha hambre de formación en especialistas, coordinadores y jefes de UGEL. Entonces, ¿qué descubrimos ahí en que todavía estamos en pleno diplomado y que nos encantaría que eso se comparta cada vez más? Que sí tienen mucha hambre de formación. Los especialistas sí quieren formarse. Tenemos que generar más espacios para que ellos se sigan formando. Primera declaración que vimos. Segundo descubrimiento y que dimos solución, digamos, su importancia, la simetría pedagógica. ¿Qué es la simetría pedagógica? Simetría es cuando los dos lados tienen el mismo tamaño, la misma distancia, eso es algo simétrico. Y en educación cometemos un error muy grande generalmente, somos bien pocos y somos muy asimétricos. Asimétricos porque le pedimos pedimos que el docente y el especialista, el director, haga que el niño sí haga una educación determinada, pero no pedimos que ni el especialista, ni el director, ni el docente viva esa experiencia. Es decir, decimos que el niño gestione su aprendizaje de manera autónoma, competencia 29, pero sin embargo no le damos espacio para que el docente haga eso. No le damos espacio para que el director de colegio también gestione su aprendizaje de manera autónoma, y lo mismo con el especialista. Entonces, como que tenemos que ser simétricos. Es decir, lo que le pido que pase con el niño, también tengo que darle que él lo viva con intensidad. Él se enamore de esta buena pedagogía. La gente solo hace las cosas de que está convencido. Si no se ha enamorado de la buena pedagogía, la va a hacer solo por hacerlo.
Entonces, en ese sentido de la simetría pedagógica, en el diplomado nos hemos esforzado en que los especialistas vivan esa pedagogía, que tengan la experiencia de lo que en el currículo nacional nos pide, un aprendizaje autónomo, un aprendizaje evidencial, emocional, con productos claros. Entonces, todo eso estamos tratando de que ellos lo vivan para que ellos puedan con mayor convicción llevarlo a sus jurisdicciones. Tercer punto es la adaptabilidad a sus tiempos y condiciones. Es decir, hemos aprendido que el especialista sí quiere formarse, pero quiere ser una comunidad de aprendices con los demás compañeros, pero cada quien tiene tiempos distintos. Hay mujeres que trabajan todo el sábado, hay mujeres que no, y aparte de la vida personal, hay gente que cuida a sus personas mayores. Entonces hemos generado con un grupo de 23 personas 2 horarios. Tenemos gente de viernes y gente de sábado. Inicialmente no era la propuesta, pero creo que la manera de formar a un gestor público es adaptarse a sus condiciones, adaptarse a sus tiempos. Y penúltimo aprendizaje es trabajar cosas altamente aplicativas. El trabajo final, en nuestro caso, es cómo transformé mi UGEL. O sea, lo que están haciendo cada sesión, si bien aprenden cosas nuevas, pero todo es muy encarnado. Es decir, cómo se aplica en el día a día en mi UGEL. Cómo yo esta semana voy a cambiar algo en mi relación con mis compañeros especialistas o cambiar algo con mis redes de directores. Entonces, se hace falta formaciones muy aplicativas, no solo darles teorías o ideas bonitas, ¿no? Y por último, nos hemos dado cuenta que los espacios formativos siempre son un espacio de intercambio de buenas prácticas entre ellos. Así es hermoso ver cuando forman los pequeños grupos a nivel virtual, porque somos grupos de 4 o 5 personas, sí se enriquecen muchísimo cuando conversan. En este caso son 8 mujeres que están interactuando, y la DREL. Entonces es muy rico ver cómo uno dirá, pero están cerca ellos, son de Lima, otros son de Cañete, pero increíblemente un UGEL puede estar cerca geográficamente, pero tienen tantas cosas que hacer que siempre es bueno y es rico darles espacios para que puedan contarse qué han hecho en la semana, qué innovaciones están haciendo en la semana. Entonces al final se llevan muchas ideas. Entonces básicamente son esos dos grandes aprendizajes, dos grandes experiencias que estamos haciendo y que queríamos compartirles y hacerles ver que sí es cierto. O sea, estamos viendo UGELes que están haciendo la diferencia, nos alegra lo que están haciendo en Paruro con las antenas, hablando con los alcaldes. Y la última prueba, que es la que venía justamente, la de las alianzas, es que no tengamos miedo a tener alianzas. Ese es el cierre. Vemos que las buenas UGELes, las UGELes de muy buena gestión y que colaborativas, están tocando puertas, están apoyando en quien haya que apoyarse, ya sea para que pongan la antena para que llegue la radio, ya sea para que ponga antena para Wi-Fi, pero me apoyo porque sé que yo no lo voy a poder hacer sola. Entonces el mensaje final es, abrámonos, toquemos más puertas, preguntemos más a más compañeros de otras UGELes, con mucha confianza, porque aquí el tema es, solo cuando confío puedo contarle un poquito más lo que estoy haciendo, puedo compartir mi buena práctica. Y eso es todo lo que queríamos compartir. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya servido. Gracias, Roberto, por tu participación y compartir esta interesante iniciativa que suma y aporta justamente a las comunidades de aprendizaje que tenemos ahora. La siguiente ponencia ya está a cargo del director regional de educación de Huancavelica. Queremos darle la bienvenida también a él, al señor Wilfredo Mesarina Esquivel. Hay una experiencia muy interesante que quisiéramos compartir con todos ustedes, que se denomina Huancavelica Aprende en Familia. Una experiencia para la cual se han elaborado materiales educativos que complementan muy bien la estrategia de Aprendo en Casa, y de esta manera estudiantes que no cuenten, por ejemplo, con señal de televisión, de radio o también de pronto de web, pueden acceder al servicio educativo a distancia. Entonces quisiéramos dejar en el uso de la palabra al director regional de educación de Huancavelica para que nos comparte esta interesante experiencia. Adelante, director, muy buenas tardes. Bien, muy agradecido. En primer término, un saludo desde la Tierra del Mercurio de la región Huancavelica y agradecer pues a todos ustedes y a todos los que nos están viendo en estos momentos la oportunidad que nos brindan en compartir esta experiencia que se tiene en la región Huancavelica. Y les suplicaría que podrían pasar, por favor, el PPT para poder iniciar esta conversación. La estrategia regional Huancavelica Aprende en Familia, avanzamos, por favor, surge porque el 6 de abril se lanzó la estrategia denominada por el Ministerio de Educación Aprendo en Casa. Las primeras 5 semanas fueron de total preocupación para nosotros,
debido a que los índices de los niños y niñas que no accedían a este servicio, empezamos con un porcentaje mayor al 45%. Y esto nos comenzó a preocupar y ahí vimos la necesidad de implementar alguna estrategia para poder ir coberturando esta brecha. Ahí surge la idea de hacer una estrategia, Huancavelica Aprende en Familia, donde nosotros podemos tener la oportunidad de compartir pues una educación con nuestras niñas y niñas en sus ámbitos, en aquellos lugares específicamente donde no llega señal de radio, televisión o web. En este sentido, se generó y se tomó la decisión de implementar una estrategia denominada Huancavelica Aprende en Familia. Esta es una estrategia complementaria a la Estrategia Nacional Aprende en Casa, que plantea actividades diversas con el único objetivo de promover el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes en la educación básica, comprometiendo indudablemente a su familia como un aliado fundamental que desde su hogar contribuye a la formación integral pues, de nuestros jóvenes estudiantes. Esta estrategia está centralizada, digámoslo así, ya que el COVID-19 nos ha movido nuestra situación primigenia, que solamente centralizamos la mirada en el estudiante, que era el actor fundamental. Ahora ya no tan solo es el estudiante, sino adicionalmente a ella está la familia que le da el soporte necesario. Entonces, esta actividad de Huancavelica Aprende en Familia se dan a través de 4 actividades. La primera de ellas es en Huancavelica todos aprendemos. Una segunda actividad, la hora de la lectura familiar. Una tercera actividad es activa tu cuerpo en casa. Y una cuarta actividad que creemos fundamental en estos momentos de aislamiento es aprendiendo a convivir. Familia, escuela. Avanzamos, por favor, para explicar brevemente cada una de estas actividades que tiene diversas fases. La primera actividad, que es en Huancavelica Todos Aprendemos, tiene 2 fases que se han iniciado ya y esta va a llevarnos todo este mes de junio durante 8 semanas porque ya se empezó esta estrategia donde se va a hacer la distribución de textos, lecturas que desarrollan competencias, denominada Yo Leo en Casa, por modalidad y nivel educativo. Se otorgan orientaciones para el desarrollo de las actividades por el especialista de UGEL, directivo de institución educativa o docente. Los estudiantes van a entregar las evidencias o productos mediante aliados de la comunidad o entidades. Esto es muy importante en esta estrategia, ya que estamos en una situación de inmovilización. Nuestros estudiantes de las zonas donde no hay cobertura de radio o televisión, estamos movilizando también a nuestras autoridades locales, llámese tenientes gobernadores, llámese presidentes de comunidad. Ellos van a ser el medio, el nexo por los cuales nos van a llegar mensualmente los trabajos de los niños y niñas que van a realizar las diversas actividades programadas. Y en una fase 2, a partir del próximo mes, que es julio, vamos a tener también la distribución mensual de cuadernillos autoformativos por áreas integradas y el tema del ministerio y también a nivel del gobierno regional de la región Huancavelica, se está gestando una suerte de contar con las tablets, para que en estas tablets vaya pues estos cuadernillos autoformativos y lleguen a los niños y niñas para que interactúen con esta estrategia que se está planteando. Avanzamos, por favor. La hora de la lectura familiar. En esta segunda actividad se va a producir, identificar y publicar las lecturas bimensuales, diferenciado por semanas en la página web y Facebook. Los docentes por diferentes medios harán llegar los textos de la semana a nuestros estudiantes. Ahí entran a tallar nuestros aliados estratégicos de las comunidades. Ya iniciamos este domingo con las audiciones radiales, que van a ser todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. En esta primera edición, que fue el domingo que pasó, ya se han unido 2 provincias y nuestro reto es coberturar las 7 provincias que tenemos con los diversos distritos. Aquí también se están haciendo las grabaciones de estas emisiones radiales para que con nuestros aliados estratégicos de las comunidades de la región Huancavelica les pueda llegar estas audiciones radiales también a nuestros niños y niñas de los lugares donde no tienen acceso. Una tercera actividad que se está proponiendo
es Activa tu cuerpo en casa. Esta actividad es una actividad muy interesante, muy importante, porque busca pues desarrollar las habilidades motoras finas de nuestros niñas y niñas en las diversas lugares de nuestra jurisdicción donde no tienen el acceso a los medios de comunicación. Aquí también tenemos la acción directa de nuestras UGELes, de los directivos de las instituciones educativas, de nuestros docentes, que son un pilar fundamental en toda esta estrategia, los cuales van a difundir por diferentes medios los videos o trabajos adicionales que los niños y niñas realicen en el transcurrir de esta estrategia Huancavelica Aprendo en Familia, donde estos trabajos, estas producciones, estos dibujos de estas actividades físicas realizadas van a ser concursables. Se ha previsto realizar el FestiEduca 2020 en 3 fases, a nivel de las instituciones educativas, a nivel de nuestras 8 UGELes y una fase regional que la organizará la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. Entonces, este es un paquete completo donde se trata de incentivar a nuestros niños y niñas a elaborar sus propios materiales bajo la conducción de nuestros maestros, de nuestros directivos en las diversas jurisdicciones de nuestra región. Avancemos para poder apreciar la 4ª actividad, por favor, que es un tema muy tocado en estos últimos tiempos, que es aprendiendo a convivir, familia, escuela. Esto se va a dar a través de 2 momentos, una difusión de videos formativos encargados por la Dirección Regional de Educación, con participación de docentes, estudiantes y la familia. Elaborarán y difundirán de manera mensual videos con mensajes y orientaciones para la buena convivencia familiar, porque entendemos que esto del aislamiento social trae ciertas fricciones, ciertas situaciones no deseadas en nuestros hogares, y una manera de contribuir a que se lleve un clima familiar adecuado es justamente aprendiendo a convivir la familia y la escuela. Esto también va a tener un tema concursable de permanente retroalimentación que estarán participando en el FestiEduca 2020 en los 3 niveles, como ya lo mencioné. Y pasemos a la siguiente diapositiva para ver nuestro segundo proceso de aprendiendo a convivir en familia, que es un tema muy sensible, como lo decía, tocado en estos últimos días, tanto por el Ministerio de Educación, por MIDIS y demás entidades, es sobre las brigadas de apoyo y soporte socioemocional, que creemos es fundamental para la salud, pues, mental y física de nuestros niños y niñas y de las propias familias. Aquí se van a conformar brigadas de apoyo y soporte emocional en las UGELes y las instituciones de jornada escolar completa. Estas a su vez, dentro de la red de acción que tengan o de los colegios colindantes que tengan las instituciones de jornada escolar completa, brindarán el servicio de apoyo, de soporte emocional a la comunidad educativa de sus jurisdicciones, mediante llamadas telefónicas, WhatsApps, email y otros medios según las necesidades de nuestros docentes, directivos y padres de familia. Aquí va a tener una actividad muy puntual, muy trascendental, los aliados que podamos gestionar en el transcurrir de esta estrategia Huancavelica Aprende en Familia. Estas son las 4 actividades que muy someramente las estamos compartiendo y esperamos pues seguir nutriendo esta actividad, ya que nosotros hemos denominado a este año atípico, que lo ha denominado el Ministerio, como una aventura pedagógica, porque en realidad pues nadie lo tenía previsto, nadie tiene la fórmula pertinente para darle una solución inmediata a esto. Por lo tanto, en esta aventura pedagógica nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia con el solo ánimo de seguir fortaleciéndonos todos y todos en este tema educativo, que es tarea de todos. La siguiente diapositiva, por favor. Lo único que nos queda también es que en el mes de diciembre, a nivel de la Dirección Regional de Educación, se va a dar este evento que lo hemos denominado FestiEduca, Estrategia Regional Huancavelica Aprende en Familia,
y tenemos un lema que lo venimos difundiendo a nivel de nuestra región, que es el siguiente: en Huancavelica la educación no puede ni debe parar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director, y gracias por compartir también su experiencia. Vamos a continuar, tenemos muchas preguntas, queremos dar tiempo también para que nuestros ponentes, especialistas, expertos puedan compartir con usted las respuestas a alguna de ellas. Vamos a iniciar, hemos recogido todas las preguntas que se han hecho a través del chat, así que ahora vamos a dar pase a Mariana Maggio para que pueda, en un tiempo prudente, poder responder estas preguntas. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Ante todo, quiero felicitar al director por esta presentación tan inspiradora. Muchas gracias. Me emocionó mucho escuchar la experiencia de Huancavelica. Felicidades. Tomé una pregunta que tiene que ver con cuáles son las estrategias necesarias en un contexto tan complejo. Y yo creo que de alguna manera voy a volver sobre lo que acabamos de escuchar, porque me parece que el ejemplo es tremendamente claro, pero en todo caso voy a insistir sobre algunos rasgos. Me parece que lo primero, lo que tenemos que ajustar, lo que tenemos que pensar es trabajar en el reconocimiento del otro, de la otra, que a quien no vemos en una situación diaria en el edificio escolar y que a veces está pasando por situaciones muy, muy, muy difíciles. Entonces, establecer algún mecanismo de comunicación, y entiendo que las dificultades de acceso pueden ser un límite, pero para estar cerca y reconocer la situación en que están la otra, el otro, en este momento. Me parece que sostener el vínculo es condición de educar y tiene que ser la base de cualquier estrategia. Después, creo que hay que redimensionar el tiempo. A mí me encantaría que uno de los temas que se van a trabajar en esta comunidad tenga que ver con estudiar la definición del tiempo que nos atraviesa cuando estamos todos y desde nuestras casas, ¿no? Viviendo en una realidad que es completamente distinta a la de estar 4, 5, 6 horas en un edificio escolar. Me parece que hemos visto en estos días algunas experiencias, algunas propuestas que llegan a los estudiantes con el supuesto de que pueden dedicar la misma cantidad de horas, con la misma dedicación, con el mismo foco, y eso no es realista. Entonces me parece que tenemos que poder estudiar y trabajar con propuestas que miren un tiempo redefinido. Creo que desde el punto de vista curricular también tenemos algunos desafíos y aquí hablo un poco de la perspectiva que estoy viendo en diferentes países de la región. También una oportunidad, porque de alguna manera algo que empieza a aparecer es que en este llevar las prácticas a la virtualidad quedan claras ciertas lógicas que podrían estar siendo todavía a esta altura un tanto enciclopédicas, un poco acumulativas, y que vale la pena aprovechar esta oportunidad para revisar. Pero eso lleva a mirar la propuesta curricular y creo que es un momento de poder trabajar, y me parece ahí interesantísimo el rol que ustedes pueden jugar en lo relevante, en lo contemporáneo. El otro día conversaba con profesoras y profesores de matemática que me decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para que entreguen la producción de estas ecuaciones de segundo grado? Yo decía, nunca tuvimos mejor oportunidad para enseñar matemática que en este momento, con todas las curvas que estamos viendo, los estudios probabilísticos, las estadísticas. Digo, creo que nunca tuvimos mejor oportunidad para que nuestros estudiantes tengan interés por aprender matemática, pero eso creo que lleva a hacer como algunas interpretaciones de los contenidos que de nuevo se enfoquen en lo relevante, se enfoquen en lo presente, en el tiempo presente, y construyan con eso, y construyan también mirando que si lo que ocurre es complejo, si es un problema, lo que sucede en el aprendizaje puede
puede traer por lo menos un intento de solución. Y ahí me parece que lo que el director acaba de compartir en el caso de Huancavelica trabaja con otro aspecto de la estrategia que a mí me interesa muchísimo, que es que incluso en este contexto, o gracias a este contexto, si eso fuera posible, la escuela se posicione como un lugar de creación. Y me encanta que hayan tomado la idea del FEST, porque el FEST no sería más que reconocer y celebrar la enorme producción que se está haciendo en este contexto, que es producción original, y que, como dice Brunner, a quien mencioné hoy, se externaliza, se hace visible, muestra que las escuelas en este momento, que las comunidades están haciendo producción, creación de conocimiento original. Me parece que hay un aspecto de la estrategia al que ya hice referencia antes, pero sobre el que quiero insistir, y tiene que ver con la colaboración. Hace un rato también lo mencionaban, hay que ser coherente, ¿no? Uno no le puede decir a los chicos que colaboren si los docentes no colaboramos. Pienso la coherencia también desde ese punto de vista. Nunca en los años que hace que recorro este camino de la tecnología educativa vi más docentes conversando sobre las propuestas, discutiendo las propuestas, pensando cómo podemos juntar fuerzas para trabajar. Y me parece que esto es interesante desde el punto de vista del desarrollo profesional, pero además es interesante como perspectiva de trabajo, porque esto puede hacer, por ejemplo, que articulemos materias, que articulemos campos, que articulemos contenidos, que empecemos a trabajar con una perspectiva más integral, más holística, que le va a traer aire al sistema educativo en cualquier escenario, también cuando salgamos del distanciamiento. Claro que poner todo esto junto, ¿no? Una perspectiva más minimalista de lo curricular, una perspectiva más articulada con la comunidad, una perspectiva más creativa en términos de lo que hacen los estudiantes, implica hacer las cosas tal vez de un modo distinto al que las veníamos haciendo. Y ahí me parece que es muy importante el trabajo de documentación. Y además, no solamente dejarlo documentado, sino poder analizar lo que está sucediendo, trabajar con todas estas evidencias, por ejemplo, las producciones de los estudiantes, para aprender y construir conocimiento didáctico sobre lo que sucede, pensando especialmente que tal vez no volvamos a la escuela que conocíamos y todos juntos al mismo tiempo, y tengamos que ir a estos escenarios que empiezan a llamarse educación dual, o algo por el estilo, donde van a tener que articularse momentos presenciales y momentos virtuales. Y ahí también vamos a tener que ajustar las propuestas. Creo que este es un momento interesante para ir como ensayando propuestas que vayan combinando una articulación de diferentes tipos de aproximaciones. Hoy, digo, por ejemplo, lo que ocurre en vivo, como en esta situación, y lo que ocurre de modo asincrónico, pero tal vez en algunos meses sea lo que ocurre en la escuela física y lo que ocurre en el mundo virtual. Entonces me parece que ahí tenemos una oportunidad también para documentar las experiencias de hoy y aprender de esas en función de lo que nos va a pasar en los próximos meses. Quiero hacer una breve referencia a otra pregunta que menciona el hecho de que el sistema montado sobre la calificación tiene una matriz competitiva y que entonces eso no convive bien con una idea de colaboración. Creo que este es un momento interesante también para pensar eso. Creo que lo que estamos viviendo de alguna manera hace que tengamos que correr un poco el foco de la calificación y tengamos que ponernos a pensar nuestras prácticas de la enseñanza. Y cuando encontremos propuestas evaluativas más coherentes y centradas también en la colaboración, probablemente después la calificación venga de una manera más natural y tranquila. Creo que el eje no puede pasar por la competencia, y menos en este contexto que requiere ante todo comunidad, solidaridad, empatía, como se dijo tantas veces acá, y prácticas de la enseñanza que sean coherentes en relación con esas búsquedas y con esos valores. Muchas gracias. A ti, Mariana. Le damos el pase a Martín. Martín también, para que pueda responder algunas preguntas que se han planteado en el chat. Martín. César Bravo, Euger Guari y Enrique Verástegui me preguntan si no debiera darse un descanso virtual a los alumnos que están en Aprendo en Casa.
Y yo creo que la respuesta nos la ha adelantado en buena medida el director regional de Huancavelica, al plantearnos que en realidad este momento para el aprendizaje, el desarrollo de competencias, no es reproducir en la casa el colegio, sino identificar, y yo diría, para poner al debate, que hay 3 caminos de aprendizaje hoy día que están viviendo los niños y las familias, no solo los estudiantes. Uno es el que está en Aprendo en Casa, que tiene una secuencia ordenada, etcétera. Uno segundo, que es la dinámica familiar y la convivencia que se está generando ahí, donde surgen muchísimas preguntas que obligan a desarrollar competencias, desde siempre va a cocinar la mamá, hasta cumplo con las normas de salir o no salir a la calle. O sea, hay muchos temas que la familia tiene que resolver y eso genera un aprendizaje si se hace una reflexión sobre eso. Y el tercero es el camino más lúdico, ¿no? O deportivo, o más físico, por ejemplo, ¿no? Que nos decían desde Huancavelica también. Y efectivamente yo sí coincidiría en que puede ser muy relevante proponerse mirar juntos de repente una película, una buena o una mala, aunque sea, no sé, La Rosa de Guadalupe, que es el programa más visto en el Perú, ¿no? Si todos lo ven y luego tiene una tertulia para comentar lo que ha ocurrido con esa chica que está en esa novela y cómo resuelven el dilema que ella tiene, porque en general son problemas bien dramáticos los que ahí se presentan, pero también podría ser una serie como Merlí, ¿no? Que es un profesor de filosofía que, digamos, bueno, tiene cosas muy interesantes y muy polémicas, y conversar sobre eso. Obviamente con un rol, digamos, del docente que puede ir llevando una reflexión. Eso puede ser hoy mucho más valioso que la educación más tradicional que todavía a veces existe, ¿no? Entonces, sí creo que hay que mirar con esa lógica, y no es un descanso virtual, o sea, es entender que aprendemos en esta etapa con varios caminos y que no son solo los más, entre comillas, formales, ¿no? La otra pregunta es de Jenny Méndez. ¿Cómo podemos atender mejor la salud socioemocional del docente si además no cuenta con las herramientas virtuales para retroalimentar a sus estudiantes? Aquí diría que hay una respuesta de responsabilidad y de apuesta que ha hecho el gobierno peruano, de decir, vamos a proporcionar herramientas virtuales y cerrar la brecha digital. Eso va a tomarnos todo este año, ¿no? Pero es una decisión importante, o sea, la solución es que tengan herramientas virtuales por un lado, pero por el otro lado, también hoy uno encuentra, digamos, estrategias que son únicas, ¿no? Yo les cuento una que ya, incluso nosotros empezamos en el trabajo que estoy rural el año pasado. El profesor le escribe una carta a su estudiante señalando por qué lo aprecia y por qué lo quiere. Una carta. Eso llega a un buzón que está en la comunidad y un miembro de la comunidad recoge la carta y la lleva al estudiante. Esa carta, yo he visto o me han contado, los chicos la guardan porque nunca nadie les ha dicho por qué los quieren y por qué los valoran y por qué los aprecian. Y es su profesor. Entonces la carta puede ser un mecanismo también, no estoy diciendo que no vayamos a las herramientas digitales, pero digo, puede ser también, como está ocurriendo con tanta creatividad en el Perú, hay otras formas que permiten generar una comunicación. Y finalmente, y ahora pensando en esta comunidad práctica con una reflexión final luego de escucharnos a todos, yo tengo un sueño, digámoslo así, ¿no? De la dureza de la situación que hoy estamos viviendo y que va a serlo todavía por varios meses, no solo por la pandemia, sino también por la situación económica que probablemente se vaya agravando en el segundo semestre de este año. Yo creo que sería un gran avance si logramos que en la educación peruana y en la gestión educativa peruana se instalen lo socioemocional y la gestión del conocimiento para quedarse. Igual que lo digital, que ya es una bandera que ya la tenemos, pero también aceptar, valorar que en la práctica de la gestión se aprende o hay aprendizajes que puedo compartir con otros, es algo que mucho se ha buscado hacer en el Perú y creo que este es un momento importante porque
todo está evolucionando rápidamente. Como no hay respuestas fijas, no hay nada que tengamos bajo control, todos estamos buscando innovar, buscar soluciones. Entonces, instalar la gestión del conocimiento como parte de las funciones del servidor público e instalar como parte de las funciones de las normas, para tomar lo que nos decía Manuel Barrientos, de que hay que trabajar sobre, que en la norma esté esto reconocido y esté reconocido que la dimensión socioemocional es parte del quehacer de un gestor educativo, pero sobre todo en las prácticas creo que sería algo fundamental. Y en eso yo saludo, valoro el esfuerzo de la Dirección General de Gestión Descentralizada y de la DIFOCA, equipos tan entregados para generar esta comunidad de práctica, que yo diría que combinada con una iniciativa que es más, digamos, libre de los gestores, que es la Red Peruana de Gestores de la Educación, son los dos canales que llevarían a que en el Perú tengamos profesionales de la educación que por sí mismos hacen una reflexión sobre su práctica y van avanzando. Hoy día escuchamos todos los días que los médicos tienen su sociedad de incentivistas, su sociedad de pediatras, su sociedad de epidemiólogos. Eso nadie les ha dicho que, digamos, no es por una ley, por una norma que lo crean. Ellos lo crean porque su desarrollo profesional está en base al conocimiento que ellos mismos intercambian. Y creo que hoy tenemos pilares muy importantes para poder avanzar en esta ruta y, como les digo, veamos que gestionar en educación, hacer política, lo socioemocional y la gestión del conocimiento y, por supuesto, la transformación digital hacia el objetivo que entre todos creo compartimos en estos días. Gracias. A ti, Martín. Continuamos con las intervenciones de nuestros expertos y ahora le damos el pase a Roberto Barrientos. Roberto. Gracias, Gonzalo. Me preguntaron los desafíos en nuestro país para el programa Aprendo en Casa es justamente la conectividad que se tiene planteado para comunidades nativas del territorio, en especial en zonas amazónicas que no están accediendo al sistema de educación. No tienen acceso por radio ni TV y es un porcentaje mayor al 30%. ¿Cómo podemos sumar la estrategia articulada entre Minedu, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los GORES y los gobiernos locales? Creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos articular? El gran desafío de la articulación es un desafío, pero sin embargo sí creo que sí es posible establecer canales improvisos a corto plazo y a mediano plazo para poder aumentar esa conectividad. Por lo pronto, lo que yo veo desde la experiencia de comunidades en las regiones es que las mujeres líderes, como ya lo decía, han venido ya tocando las puertas de los gobiernos locales, ¿no? El caso de Perú, como les comenté, y el caso de China y el caso de Concepción, que ya han logrado convencer para que les instalen las antenas que comentaba, ya sea para radio y televisión, o las antenas para expansión de Wi-Fi. Creo que por ahí es el primer paso. Ya el gobierno central tendrá otras iniciativas más grandes. Gracias. Gracias, Roberto. Ahora el director de la DRE Huancavelica. Director. Gracias. Nos hacen una pregunta si se ha considerado las adaptaciones de los contenidos y materiales para estudiantes especiales. Dentro de la estrategia Huancavelica Aprende en Familia, no solamente está considerado la situación de educación básica, sino también dentro de la propuesta está educación básica especial y educación básica para adultos o alternativa. Entonces, en la práctica que estamos desarrollando, las primeras producciones, si bien es cierto, la está realizando la DRE, tiene la libertad de hacerlo cada una de nuestras UGELes, también tienen la misma libertad nuestros directores y nuestros estudiantes, sobre todo, para hacer llegar qué lecturas necesitan o desean ellos elaborarlas. Y con la ayuda de nuestros maestros, incentivar pues el cultivo de valores. Hemos visto que también es una situación que la pandemia nos ha develado, porque es una situación que la vemos a diario en la televisión, de cómo nos comportamos los ciudadanos en nuestro país. Y esto yo creo que nos está sirviendo a todos y todas para poder seguir trabajando en la cuestión educativa y formar valores con mayor presencia en cada uno de las personas de nuestro país. La otra pregunta que nos hacían es
cómo se pueden desarrollar alianzas estratégicas con los diversos actores sociales que tenemos en nuestras comunidades. En primer término, la estrategia se ha socializado en un primer momento con cada uno de nuestros directores de UGEL, haciendo que ellos asuman como propio esta estrategia. Internalicen que la estrategia nos va a permitir llegar a esos niños que en un primer momento hemos tenido más del 40% que no recibían esta educación. En números estamos hablando más de 45,000 niños y niñas que no tenían la oportunidad de insertarse a este sistema. Hoy día se ha generado una suerte de sensibilización. Ahí, por ejemplo, se ha comprometido a la mesa de concertación, quien nos están haciendo los nexos y el apoyo pertinente, sostenible, con las autoridades, llámese provinciales, y los gobiernos locales en cada uno de los distritos. Y nosotros estamos haciendo el trabajo de sensibilizar y podríamos decir que casi no hemos tenido tropiezo alguno en el desarrollo, pues, de solicitarle a cada una de estas autoridades su respaldo y apoyo. Y esto también lo están haciendo nuestras UGELes a lo largo y ancho de nuestra región. Yo creo que vamos avanzando poquito a poco, es cierto, pero con la contundencia necesaria que hoy podemos visualizar en la página web de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, el avance sostenido que se viene teniendo en relación a coberturar esta parte de niños y niñas que no tienen acceso a radio, a televisión, a internet. Entonces estamos más o menos en un promedio del 14% y esperamos que con el ímpetu y el empuje que se viene dando en cada una de nuestras UGELes, disminuyamos esta brecha, que es nuestro anhelo. Gracias. Muy bien, agradecemos al señor director, también a todos nuestros especialistas que han resuelto las preguntas, las inquietudes, dudas que se han ido mostrando a través de nuestro chat de cada uno de los participantes, más de 500 que nos acompañan en esta reunión. Y quisiéramos hacer una pequeña aclaración antes de continuar, que es sumamente necesaria en el marco del reconocimiento al trabajo que vienen haciendo también los gobiernos locales con distintas iniciativas a nivel nacional que se han ido sumando en articulación justamente con las unidades de gestión educativa local y con las direcciones regionales de educación. Este contexto ha permitido justamente que los gobiernos locales también hagan notar ese trabajo que continuamente hacen en favor de fortalecer la gestión educativa en territorio. Hay un rol muy importante por parte de ellos en estos espacios. Y se hizo una mención en la presentación de la COP a una de ellas como referencia, y esta corresponde a una iniciativa del distrito de Corani, y no Paruro, como por error involuntario quedó señalado en la presentación. Y la experiencia de Corani es una experiencia particularmente importante porque justamente el gobierno local logró la instalación del servicio de internet Wi-Fi en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, y a raíz de esto justamente muchos estudiantes tienen ahora el acceso al Aprendo en Casa, pero además de ello ha logrado articular toda una red de especialistas, de gente que va apoyando a nuestros estudiantes en este distrito. Y esta experiencia, así de importante como la de Huancavelica y otras más, ustedes que nos escuchan ahora y nos ven a través de este webinar, van a poder encontrarlas en la plataforma de COP. Entonces, para eso justamente se ha hecho y queríamos además aprovechar este momento para hacer esta mención en particular. A continuación, lo que queremos es presentar y compartir con ustedes ya los recursos que encontraremos justamente en el marco de la COP, a través de un video de la Comunidad de Prácticas de Gestión Educativa. Entonces, damos el pase para continuar con este bloque, ya para ir cerrando el evento de hoy. La comunidad de práctica, justamente señalaba, ya está disponible a partir del día de hoy en la plataforma que ustedes ya conocen, EduTalentos Regiones.
A partir de hoy día ustedes pueden acceder, este espacio está pensado para que equipos de DRE, GRE, UGEL, gobiernos locales puedan interactuar y poder generar este intercambio en las iniciativas en el marco de lo que vienen trabajando en la estrategia Aprendo en Casa y en general en todo lo que corresponde a la gestión del servicio educativo. Este espacio nos va a permitir recursos de diferentes tipos de tenor lúdico y aquí vamos a hacer una revisión un poco de cómo lo van a poder ustedes poder visibilizar. Hay un home, un espacio de presentación donde pueden encontrar mayor información del entorno, eventos, mi perfil, documentos y desafíos. En el home tenemos estas secciones que nos señalan oportunidad de participar en desafíos y poder compartir las iniciativas regionales o locales. Podemos ingresar aquí directamente y vamos a poder encontrar también información de cómo podemos participar en cada uno de estos espacios. Aquí vamos en esta sección justamente donde podemos, como equipo DRE, UGEL, proponer cuáles son estas iniciativas que ya se vienen impulsando y contarnos y empezar a generar un debate y una retroalimentación de parte de todos los miembros. Ya en función a este reconocimiento y un poco a lo que ya hemos podido ir levantando e identificando en el territorio, es que tenemos también un muro, donde justamente está la iniciativa del distrito de Corani, ya disponible para poder conocerla en más detalle. También tenemos, y es parte de lo que mencionaba José Carlos previamente, el ranking de los miembros. Aquí vamos a poder ir viendo quiénes van destacando con su participación, con sus interacciones, sus aportes. Esto va a ser muy importante para poder obtener los reconocimientos y después, posteriormente, también posibilidades de certificación. Cuando queremos escribir y tener mayor información, comunidad@minedo.gov.pe. Este espacio, como les decía, nos permite conocer un poco más de este entorno, algunas preguntas que nos van a ayudar a entender mejor de qué trata. Eventos es una sección que nos va a permitir acceder al webinar. A partir de hoy día va a poder estar ahí también el video y recursos de este webinar. En este espacio vamos a poder también tener calendarios al respecto. En mi perfil es una sección de donde vamos a poder ir viendo cómo vamos avanzando y cuáles son las escalas que puedo alcanzar del reconocimiento. Denominación de un gestor participativo, destacado, transformador, en función a los puntos que hayan alcanzado. Los desafíos. Esta es una sección muy importante. Aquí vamos a poder identificar de manera lúdica qué tanto nosotros podemos ir promoviendo y analizando nuestra propia experiencia en función a algunos ejercicios que se denominan desafíos y que tienen niveles para ver la dificultad de manera individual o incluso de manera participativa. Hay especializados y hay transversales. Conforme vayamos avanzando en el desarrollo, podemos ir avanzando de nivel y esto nos permite alcanzar posteriormente una posibilidad de un certificado. Preguntas frecuentes respecto de los desafíos por si nos queda dudas para poder entenderlos un poquito mejor. Y por ejemplo, aquí vemos en el primer nivel que ya está disponible, son 7 desafíos que vamos a poder desarrollar, como repito, de manera individual o de manera colectiva. Vamos a poder descargar estos desafíos. Señalábamos temas importantes, articulación, algunos elementos sobre también salud mental. Y una vez que lo tengamos listo y podemos cargar nuestra respuesta y nuestra participación o nuestra evidencia directamente. Por ejemplo, viendo uno de los desafíos o un ejemplo del caso, vamos a poder entrar, identificarlo mejor y podremos dar nuestra respuesta directamente desde este entorno. Asimismo, vamos a poder nosotros también tener la posibilidad de tener documentos de interés. Este es un espacio donde vamos a ver algunos elementos que nos pueden ayudar como herramientas digitales a poder dinamizar también aprendizaje o intercambio virtual con nuestros colegas y equipos de otros espacios, de otras UGEL, de otros gobiernos locales. Esto ha sido un poquito lo que quería mostrarles, el entorno, el recorrido virtual. Y en función a ello también señalar que hay una posibilidad importante de que ese muro que actualmente tiene 4 iniciativas justamente pueda seguir creciendo. Muchas de estas iniciativas responden ya a varias preguntas que por ahí en el chat se han ido dando sobre temas de si hay opciones para ampliar cobertura, cómo sería estos desafíos que hemos podido rescatar y que seguramente van a seguir apareciendo
cada vez más, y es la idea acompañarlos en ese proceso, nos pueden permitir identificar esas rutas, ¿no? Entonces yo los invito a que a partir de hoy día inscríbanse y sean parte de esta comunidad de práctica. Gracias, Lili. Interesante también porque muchos seguramente se están preguntando si pueden acceder ya a la página web, y definitivamente lo pueden hacer en www.edutalentus. Pueden ya ingresar y encontrar esta plataforma para inscribirse, para participar, para compartir sus experiencias e ir juntos generando el conocimiento que necesitamos para activar justamente todas estas acciones más en concreto en territorio. Para cerrar, hoy quisiéramos dar nuevamente el pase a nuestro director general, José Carlos Vera, para ya las palabras de cierre. Adelante, José. Gracias, Gonzalo. Gracias, Lili, por la explicación con el video. He estado atento a las presentaciones y también a todas las preguntas y comentarios de los participantes, y con mucho gusto veo que ha habido una buena receptividad y que también se están planteando preguntas efectivamente que van al centro de la agenda y de las discusiones que este contexto nos están poniendo, ¿no? Y que han sido relevadas bastante bien por la experiencia, y también me uno a las felicitaciones al director regional de Huancavelica, porque son ese tipo de experiencias desde el propio territorio, desde las experiencias de gestión que se gestan, que podemos retroalimentar la mirada nacional, ¿no? Y ese es el arte un poco de la Rectoría Nacional, ¿no? Poder aprender y dejar hacer en el propio territorio y tener una mirada más habilitadora desde el ministerio, y hacia ese camino también queremos seguir avanzando. Si me permiten, yo quería también comentar, han habido algún comentario y quería tocar estos dos temas, ¿no? Uno ya lo ha abordado Martín también, que tiene que ver efectivamente con esta sensación, percepción y en muchos casos justificada percepción de sobrecarga y de estrés y de trabajo administrativo, ¿no? Y efectivamente somos como ministerio y en general en los 3 niveles de gobierno somos conscientes de que ante un primer momento de crisis y de soluciones rápidas, claro, ante la incertidumbre por ver cómo se evidencian un poco los avances, hay pues esa tradición y del paradigma normativo y procedimental en el Estado que te lleva a sobrecargar y poner formatos y evidencia para todo, ¿no? Y que eso efectivamente puede haber significado, y de hecho lo ha hecho en una sensación de sobrecarga y de probablemente desconfianza también desde el ministerio y sus niveles e instancias de gestión con los docentes. El propio ministro ya lo ha señalado, hemos identificado ya ese problema, y estamos rectificando y estamos modulando esa situación. Ya nada más en la última modificación de la RBM 097, en donde se establece un solo informe mensual, digamos, para tener una evidencia centrada sobre todo en los temas pedagógicos, no informes diarios. Si las regiones tenían ya una forma de procesar sus evidencias y tener reportes, digamos, validar y respetarla con la flexibilidad del caso, esos aportes, creo que es una primera buena señal. Y ya se ha instalado una comisión de diferentes direcciones de ambos viceministerios para aligerar esa carga, ¿no? Hay una instrucción clara, y yo quería aprovechar el espacio también para comunicar eso y para señalarles a los docentes, a quienes nos comunican que hay confianza desde el ministerio en todos sus actores, hay una identificación, agradecimiento y reconocimiento al trabajo muy esforzado, y que precisamente estas plataformas como las que estamos lanzando el día de hoy van por esa otra lógica que se ha compartido hoy, ¿no? De darle más tiempo a la gestión de la información, de darle más tiempo a la innovación, a la identificación de buenas prácticas, al interaprendizaje, porque es ahí desde donde se aprovechan mejor contextos como el que atravesamos, ¿no? Y claro, y el otro gran reto que también ha salido en bastantes de las intervenciones y que se ha señalado también tiene que ver con cómo efectivamente avanzamos
para ampliar cobertura del servicio educativo, identificando brechas en donde todavía no llegamos, ¿no? La plataforma tiene también un sentido en esa ruta de poder identificar prácticas que ya se están realizando, ¿no? Ahí con el equipo de Gonzalo, por ejemplo, se han identificado más de 6.000 centros poblados sin conectividad y que están teniendo problemas para recibir el servicio, y nos hemos logrado contactar ya con más de 900 alcaldes de los distritos a los cuales pertenecen estos centros poblados para identificar, uno, las iniciativas que se están dando. De ahí es donde aparecen todos los temas de arreglar y poner antenas, coordinación con el MTC, ver el tema de la radio local, pero también alertas y necesidades, ¿no? Y estamos ya sistematizando toda esa información para tener gestiones, tanto a nivel nacional, con MTC, con IRTP, con el MIDIS, para tener algunas soluciones en base a gestiones nacionales que permitan ampliar cobertura, pero también para que si hay iniciativas locales que necesitan un empujón, digamos, chiquito de gestión o de algunos recursos, se puedan apalancar también con apoyo del ministerio y de otros sectores para ir resolviendo esos temas, ¿no? Viene el proyecto, como sabemos, de las tablets, pero también ese es un reto, ¿no? Porque ya se ha señalado, no es solo poner a disposición el equipo tecnológico, eso no va a resolver el problema, sino tiene que ir de la mano con un modelo pedagógico y con un soporte que se adecue además a las distintas características del propio territorio, y ese es un reto, ¿no? Entonces, mientras viene el proyecto de las tablets, hay esta multiplicidad de iniciativas, pero también gestiones nacionales, porque es una prioridad llegar a donde hoy no estamos llegando ahora, ¿no? Ya lo decía el director regional, empezaron con un 45% de cobertura, eso ha ido mejorando en base a la iniciativa y al liderazgo regional. Esa lógica se está reproduciendo en muchas partes del territorio, pero tiene que tener también un liderazgo y una conducción y una organización nacional para poder ser más eficientes en ese sentido, ¿no? Quería señalar esos puntos que identifiqué. Y nada, agradecer nuevamente a todos quienes nos han acompañado esta tarde. Muchísimas gracias, Mariana, por el intercambio, por las reflexiones. Gracias, Martín. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, director. Estamos siempre conectados con edugestores. Estamos avanzando bastante bien, con comunidades de aprendizaje también. Hemos tenido hace unas semanas un directorio con todos los directores regionales de educación donde estamos trabajando estos temas. Así que la comunidad de práctica es una plataforma para todos y todas. Desde ya están a disposición de todos. Esperamos que ya se conecten y podamos darle vida para sentir, ¿no? Que ese es un poco lo que queda también. Darle espacio a la sensación, al sentimiento, que eso es lo que despliega innovación y darle carne al compromiso en este contexto del que nos hablaba también Mariana. Muchísimas gracias a nombre del Ministerio de Educación y seguimos conectados por esta vía. Gracias. Gracias al equipo de IFOCA también. Gracias a todos. Tenemos que estar abierto para poder despedirnos. Los invito. Gracias por sus preguntas. Ya al siguiente webinar que seguramente vamos a tener y muchos más, ya con las iniciativas como las de Corani y todas las que hemos podido ir identificando. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Wow, gracias, Gonzalo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Mariana, Martín, Abrazo. Roberto. Los asistentes. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero.